Muy buenas tardes, joven estudiante. Vamos a iniciar la sesión de ortografía. Primero, SEBA. Así que vamos a presentar el tema del día de hoy. Estamos 21 de noviembre del año 2021. El profesor Oscar le saluda, área de comunicación, y vamos a desarrollar lo que concierne a la ortografía, ¿no? Vamos a ir repasando diferentes estadios, temas, etcétera, sobre ortografía. Este es nuestro librito del área, ¿no? Aquí está primero SEBA, a la ortografía, estamos en el ciclo avanzado, y nuestro primer tema que nos une, nos atañe, se llama la sílaba. Vamos a ver qué cosa es la sílaba, cuáles son las partes de las sílabas, el concepto de sílaba desde el punto de vista sintáctico, morfológico, la importancia de la sílaba dentro de un contexto, clases de sílaba, tipo de sílaba, todo eso vamos a analizar en el desarrollo de la sesión del día de hoy. Entonces, lo primero que tengamos es recordar algunos conceptos que tú conoces relacionado a la sílaba, ¿no? Entonces, lo primero que acá tenemos es lo siguiente. Acá nos dice que la sílaba, para un mejor estudio de la sílaba, hay que hacer una diferenciación entre la sílaba fonológica y la ortográfica. Correcto. Esto nos ayudará a una clara comprensión del tema y también lo que se denomina el silabeo. Vamos a empezar a silabear. Recuerda que una sílaba es el conjunto de letras, ¿no? Las letras se van a unir, se unen y van a emitir un sonido. Eso es lo que se llama sílaba. Y esta fusión de sílabas o unión de sílabas le forma las palabras. Por ejemplo, la sílaba mamá tiene dos sílabas. Ma, tiene dos sílabas. Al unir ma, se forma la palabra mamá. Y al conjunto de palabras es lo que se denomina oraciones. Sabes tú que las oraciones son un conjunto de palabras que están unidas con un sentido coherente, ¿no? Y cuando las oraciones se unen, se forma lo que se llama párrafo, ¿no? Y cuando los párrafos se unen, sale el famoso texto. Entonces, un poquito lo que hay que recordar y hay que saber. Entonces, recordemos, ¿no? que la sílaba, va a haber dos tipos, hay una diferenciación bien notoria entre lo que es la sílaba fonológica y la sílaba que se denomina ortográfica. ¿Qué significa cada una de ellas? Vamos a comenzar con la explicación. Acá nos dice sílaba fonológica. ¿Qué es la sílaba fonológica? Dice así: es una unidad superior al fonema cuya estructura presenta uno o varios fonemas. Ajá. Mira el concepto que está acá. Dice que es una unidad superior. ¿A qué es superior? Al fonema. Al fonema. Y va a presentar una estructura de varios fonemas. En esta formación o esta fusión van a haber tres partes o tres instancias o fases, como se quiere decir, ¿no? Vamos con la fase inicial. Parte del cierre de los órganos articulatorios hacia una mayor abertura, la explosión. Cuando abres la boquita, es eso, la explosión, la fase inicial. Luego tenemos la fase central, que es el eje o el sostén, el que va a soportar la sílaba, que es el núcleo silábico, ¿no? Y la fase final parte desde la abertura hasta el cierre de los órganos articulatorios o la implosión. La sílaba fonológica es una unidad de pronunciación que se produce en el plano oral de la lengua y está sujeta a reglas naturales de silabeo. Pues eso es lo que hay que tener muy claro con este tema de la sílaba. Entonces, que quede bien marcado que hay tres fases, ¿no? La fase inicial, correcto. Tenemos la fase central y finalmente la fase final. Las tres son partes o fases de la sílaba.
Hasta aquí estamos un poquito solamente refrescando quizás algunos saberes que están en ti, ¿no? Ahora, vamos a trabajar esto que se denomina sílaba ortográfica, ¿no? A ver, ¿qué cosa es la sílaba ortográfica? ¿Qué función desempeñan en una palabra? ¿Qué, digamos, si tiene partes, no tiene partes? ¿Existe una estructura? ¿Cómo se silabea? Es lo que vamos a ver a continuación con el tema de la sílaba ortográfica. Entonces, dice así, cuando hablamos de esta clase de sílabas, tenemos que remitirnos al plano de la escritura. Entonces, tienes que recordar cómo se escribe. Una sílaba ortográfica es el conjunto de letras o de repente grafemas que representan gráficamente los sonidos. Esta sílaba, al igual que la fonología, carece de significado, pero el silabeo está sujeto a convenciones de la RAE. ¿Qué es RAE? La Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Acá mira, por ejemplo, cómo estamos aprendiendo a silabear, ¿no? La palabra examen, 3 golpes, examen. Palabra inhabilitado, inhabilitado. Palabra hoja, 2 golpes, hoja. Siguiente palabrita, acá dice carruaje, ¿no? Carruaje. Acá hay un diptongo, que explicaremos en los temas siguientes, la unión de una vocal abierta con débil o débil con abierta o unión de vocales débiles. Exhorta, exhorta y guiso. Guiso, están acá distribuyendo o dividiendo la ortografía de cada sílaba, del famoso silabeo. Bueno, ya hemos explicado lo que es la ortografía, la ortográfica, y ahora vamos a explicar lo que se denomina la clasificación de las sílabas, a ver, cómo se plantea esto, cómo se da. Listo, listo. Acá hay una, entre comillas, regla. Vamos acá a colocar. Vamos a poner acá. A ver, ¿qué pasa acá? Acá. A ver, la primera es la famosa con rojo. Cabeza. Ahí está, cabeza. ¿Listo? Ahí está. Cuando hablamos de la división de la sílaba, tener en cuenta estas 3 sílabas. Por ejemplo, acá. Ka, si y ko. Son abreviaturas. ¿Sabes? ¿De qué es esa abreviatura? Explicamos a continuación. La sa, K en este caso, perdón, es como la abreviatura de cabeza en ortografía, me refiero. ¿Ok? Dice acá, es la consonante o consonante que da inicio a una sílaba. ¿Correcto? Entonces, mira, la cabeza que se representa como CA está formada por una consonante. O sea, mira acá. Coro, casa, mamá, Luis. En este caso, la cabeza es la consonante inicial. Correcto, es la consonante inicial. Es la consonante inicial. Es la consonante inicial. Por ejemplo, acá dice la palabra coro. Dividamos en 2. Coro. La sílaba co, ¿no? Tiene partes. La primera se llama la cabeza, que es la primera consonante con la cual inicia la sílaba. Es cabeza. Ahora, ¿a qué se denomina sí? Cuando hablamos de sí, nos referimos a la cima. En la cima. Está compuesta por 2 consonantes, pero 2 consonantes, ¿no? Aquí está la CL de cloro, frío, FR y ese CL clave, y aquí está otra, mira, april, ¿no? PR, ahí está formando lo que se llama sílaba. O sea, cuando se unen 2 consonantes. No todas las palabras tienen esto, tienen solamente algunas, ¿no?
Cuando hay dos sílabas, Prado, PR. Dice acá, de naturaleza vocálica contiene el núcleo y las vocales marginales o satélites, que son las vocales que están al costado, ¿no? Ahí está. Y lo que se llama bueno, esto es lo que se llama el famoso codo. Bueno, Maribel. No, aquí está la cima, acá lo ponemos encima. Cima. Y acá tenemos, se nos pasó. Cabeza es lo primero, ¿no? Acá lo ponemos cabeza. Ahí está. ¿Está entrando el estudiante? Sí, estamos dos. Buenos días, Maribel. Buenas tardes, Maribel. Ok, listo. Sigamos desarrollando. Estoy viendo Maribel recién. Bien. Ahora, lo que se llama el famoso codo es la consonante o de repente consonantes, ¿no? Que se sitúan al final de la sílaba. Dice que encontramos dos clases. Cuando una sola consonante y dos consonantes. A veces puede pasar que la palabra tiene dos consonantes, a veces puede pasar que tiene solamente una. Maribel, buenas tardes, ¿cómo estás? Por el chat, ¿me escucha bien, hija? A ver, quiero que por el chat me respondas. Buenas tardes, hija, ¿todo bien? Eso es lo que se llama, mira, el codo. Dice que es la consonante o que se sitúa siempre al final de cada sílaba. Ok, por ejemplo, aquí dice carta, ¿no? Aquí está, mira, la C sería la cabeza, la A sería la cima y la R sería el codo. Otro ejemplo, la palabra mascar, más, la sílaba más. M es la cabeza, A es la cima y la S sería el codo, que es la parte final. Impuros, en este caso sería es la cabeza y M sería lo que se denomina el codo. ¿Correcto? Estas son los dos tipos de la clasificación de las sílabas. Hasta acá, estudiante Maribel, ¿alguna pregunta, por favor? Por el chat, por favor, ¿alguna pregunta, juventud? ¿Se ve entendiendo? Contéstame por el chat, por favor. Bueno, infiero que estamos viendo bien, ¿no? Pues vamos a seguir avanzando ya con la parte práctica. No, nos falta el último tema. Vamos a explicar las clases de sílaba. Bien, el tema de las clases de sílaba está clasificada o dividida en tres grandes rubros o de repente estadios, ¿no? Una se llama por el número de letras. Aquí tenemos, por ejemplo, monolíteras, bilíteras, trilíteras, tetralíteras, pentalíteras, hexalíteras, etc. Ahora, ¿qué son los monolíteras? Cuando tienen solamente una sílaba. Por ejemplo, pan, fe, té, etc. Las bilíteras son aquellas palabras que tienen dos sílabas. Por ejemplo, gato, gato. Por ejemplo, pera, pera. Por ejemplo, cama, cama. ¿Ok? Las trilíteras son aquellas que tienen tres sílabas. Pelota, pelota. Cámara, cámara. Las tetralíteras son aquellas que tienen cuatro sílabas. Por ejemplo, teléfono, teléfono. Leopardo, leopardo.
tiene 4. Las pentalíteras son aquellas que tienen 5 sílabas. Por ejemplo, computadora. Con, u, ta, do. En ese caso tienes 5. Las hexalíteras son aquellas palabras que tienen 6 sílabas. Por ejemplo, refrigeradora. Refrigeradora. Ahí están las 6. Esta es lo que se llama la clasificación por el número de letras. Existe otra clasificación. Es la que se llama por la letra final. O sea, las sílabas también se pueden dividir de acuerdo a la última letra que la conforma. Y cuando se da este caso, tenemos dos formas o dos clasificaciones. Por una parte tenemos lo que se llama la directa y tenemos la indirecta. ¿Qué cosa es la directa? Es cuando termina en una vocal. Puede ser en A, puede ser en E, I, o de repente, cuando termina la sílaba en cualquiera de las vocales, estamos hablando de una sílaba indirecta. Siguiente caso, hablamos de la sílaba indirecta. Es aquella que termina en una consonante. Acá la vocal es trazada. Son algunas de las clasificaciones que estamos explicando a continuación. Y finalmente tenemos la clasificación de acuerdo al acento. De acuerdo al acento hay dos tipos de dicciones. Tenemos lo que es la tónica y tenemos lo que es la parte átona. La sílaba tónica, dice acá, es la que tiene mayor intensidad o fuerza de voz. ¿No? La tónica es la que tiene la mayor intensidad o la mayor fuerza de voz. Y la átona, así con tilde rúcula, es la que tiene la menor intensidad. Y toda palabra en su estructura va a tener una mayor fuerza de voz. Cuando tú encuentres o hayas la mayor fuerza de voz, estamos hablando que esa sílaba es tónica. Y las otras sílabas que tienen la menor fuerza de voz son sílabas átonas. Entonces, resumiendo, de acuerdo a las clases de sílaba, tenemos 3 divisiones. Las sílabas pueden clasificarse por el número de letras, pueden clasificarse por la letra final o pueden clasificarse por su acento. Si hablamos de número de letras, pueden ser monolíteras, bilíteras, trilíteras, tetralíteras, pentalíteras, hexalíteras, heptalíteras, octolíteras, nonalíteras, decalíteras, por así. Por la letra final tenemos lo que es la indirecta y la directa. Y por la ubicación o de repente por la posición del acento, tenemos que pueden ser por una parte tónicas y por otra parte átonas. Las dos es posible. Todo esto, jovencitos, nos exhorta o nos dice que es la clasificación directa de cada sílaba. Una sílaba, cualquier sílaba se puede clasificar de acuerdo a estas tres ramificaciones o vertientes. Esta es la parte teórica, ¿no? Entonces, un poquito recordando lo que hemos estado viendo, es la siguiente. Hemos comenzado explicando el tema de la sílaba. Hemos determinado que debemos saber primero a qué se denomina la sílaba fonológica, ¿no? Que es la unidad superior al fonema, y esta sílaba va a presentar 3 fases, ¿no? La fase inicial, tenemos la fase central y la fase final.
Las tres tenemos. Inicial, central y final. Luego hemos explicado el tema de la sílaba ortográfica, ¿no? Que está acá íntimamente relacionado a la parte de la escritura. Y finalmente, hemos trabajado, explicado las partes de la sílaba, ¿no? Cabeza, cima y codo. La cabeza viene a ser la consonante inicial de la sílaba. La cima, que se abreva como si, viene a ser cuando está compuesta por otra consonante al inicio. Son las sílabas trabadas, ¿no? Tra, F, R, por decir, T, R. Y tenemos también lo que se denomina el codo, que se va a encontrar o se va a ubicar en la parte final de cada sílaba. Y puede ser de una sola consonante o de repente puede ser de dos consonantes. Y finalmente debemos tener en claro la clasificación de las sílabas. Las sílabas pueden clasificarse en tres partes, de acuerdo al número de letras, de acuerdo a la letra final o de acuerdo al acento. Tres clasificaciones. Ahora, si hablamos del número de letras, es la cantidad de sílabas que tiene cualquier palabra. Hay palabras que son monolíteras, hay palabras que son bilíteras, hay términos que son trilíteros, tetralíteras, pentalíteras y hexalíteras. También las sílabas se pueden clasificar por la letra final. O sea, la letra final de cada sílaba determina si es una sílaba directa o si es una sílaba indirecta. Y tenemos también por su acento, que pueden ser tónica, que tiene la mayor fuerza de voz, ojo, y tenemos las átonas que tienen la menor fuerza de voz. Esta es una especie de review, repaso de lo que hemos estado viendo en estos primeros minutos de clase. Ahora, luego de la explicación, sigue la parte práctica, porque vamos un poquito ya a practicar. Pero antes tengamos en cuenta estas consideraciones que son muy importantes. Primera consideración. Cuando una consonante se encuentra entre dos vocales, la consonante se agrupa con la vocal siguiente. Por ejemplo, casa, casa. Dos golpes. Miraron, miraron. Tres golpes. Segunda consideración para tener en cuenta. Cuando dos consonantes se encuentran entre dos vocales, hay que tener en cuenta lo siguiente. Son inseparables los grupos, o sea, la PR siempre va junto. Primero. La BL siempre va junto. Aquí está la BL, junto. No lo puedes separar por nada. GR, gracia. CL, clarín. BR, broma. FR, frío. GL y glu. La D y la R. Cuadro. Siguiente, tenemos plural. PL, plural. CR, la, cra. TR, a, tril. También
debemos tener en cuenta lo siguiente. Cualquier otra pareja de consonantes que se encuentra entre dos vocales queda dividida de tal manera que la primera cierra la sílaba y la segunda inicial la sílaba siguiente. Por ejemplo, inseparable, inseparable. Siguiente, cuenta, cuenta. Siguiente, artista, artista. Esas son las consideraciones que tú debes tener en cuenta. Bien, hasta ahí hemos terminado la parte de la explicación, la primera parte, perdón, del tema de las sílabas. Entonces vamos a producir, porque ahora es el turno de ustedes. Ustedes tienen que empezar a producir lo explicado. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice así, estamos en nuestro librito del área, página 5. ¿Ok, jóvenes? Entonces acá dice, separa correctamente las siguientes palabras. Y aquí está correctamente. Al costadito vamos a separar. Ahí está. Hemos separado la primera palabra. Esa es la forma correcta. Una más conmigo, la demás toca a ti. Amistad. Amistad. Ahí está. Hemos separado la palabra amistad. En este caso, amistad tiene 3 golpes. Sería trilítera. Entonces, es tu turno. Vamos a trabajar desde la pregunta 3, que es amores, hasta la número 20, 30. Wow, ¿qué es querido? ¿Ok? Se va a separar amores, publicado, castellano, existir, jinetes, depende, vínculo, desinteresado, característica, verdadera, felicidad, etc. Ok, vamos separando cada una de estas palabritas. Tenemos para separar unos 3 o 4 minutitos. Ok, así que vamos, juventud, separamos las sílabas, guíate de explicación brindada por el docente. Ok, 5 minutitos. ¿Listo? Están avanzando, jovencitos. A ver, siguiente palabrita es amores, ¿no? Dicho lo va a hacer, amores. Amores, ahí está. Vamos a hacer 5, ya después hacemos al azar cualquiera. Publicado. Publicado. Ups, ¿qué pasa? ¿No? Y una más, vamos a la última. Luego sigues tú, ¿ah? Porque tienes que también tú trabajar. Castellano. No. Ahí está. Vamos copiando en el cuaderno del área lo que estamos acá subrayando o silabeando, mejor dicho. Y así vas a seguir avanzando hasta
Lo último, ¿no? Por ejemplo, aquí está. Existir también. Siguiente. Vamos avanzando, ¿ok? Jinetes. Jinetes. Siguiente. Depende de, ahí están avanzando. Siguiente. Vínculo, ¿no? A ver cómo con vínculo. Vínculo. Ahí está separado. Y etcétera. Así hemos separado cada una de estas palabritas, ¿no? Y la última que está acá en nuestro librito dice queremos. La última la voy a para de fiesta. Hagamos las 5 últimas. La más heterotuba. Dificultad. Dificultad. Siguiente. Peligroso. Vamos con la palabra peligroso. Peligroso. La siguiente es naturaleza. Naturaleza. Ahí está, se está separando. Otro. Interesados. Interesados. Otra, aspecto. ¿Qué pasó? Se fue. A ver, estamos acá, estamos. A ver si se movió. Ahí está. Aspecto, ¿no? Aspecto. Y la última sería queremos, ¿no? Queremos. Ahí está. Recuerda que las palabritas que no hemos silabeado es lo que tú tienes que ir avanzando también. Hemos avanzado casi unas 10 palabritas, las 9 primeras y las 5 últimas, ¿no? Ya está terminada esta parte. Y las palabras que están pendientes, desde la número 10 hasta la número 24, tú lo vas a hacer. Tienes que empezar a trabajar y empezar a repasar los conceptos que estamos viendo. Punto. Vamos con la siguiente preguntita. A ver. Ajá. Vamos con la cabeza, cima y coda. ¿No? A ver, ¿qué es eso? Vamos a explicar. Listo. Nos pide acá que completemos todas estas sílabas, ¿no? A ver, comenzamos con el primero. A ver. La cabeza es la primera letra de la sílaba, la primera, pero tiene que ser una consonante. Te das cuenta de que no tiene, entonces dejamos en blanco. Ok. La cima viene a ser la vocal que tiene que estar seguida de la primera y la coda es la última letra. Entonces acá sería, entonces nuestra respuesta sería E y acá sería nuestra respuesta S. Ahí está dividido. Ahora, pero en par sí sale, porque en par la primera letra es una consonante, colocamos la P, colocamos acá la A y la coda colocamos la R. En cur igualito, cabeza, cima, coda. En mu tiene obviamente la cabeza, que es la M, y tenemos la U. ¿Tiene coda? No, porque tiene que terminar en una consonante. ¿Ok? Y así, de acuerdo a esta explicación, jóvenes, vamos a ir desarrollando cada una de estas sílabas, ¿ok? Cada una va silabial, ¿ok? Usando lo que es la cabeza, usando lo que es la cima y usando lo que es la coda. Vamos chicos, desarrollamos la segunda parte en el libro del área.
Vamos, chicos, avanzamos, por favor. Dos minutos para cotejar tus respuestas. Listo. Vamos a ver. A ver, REC sería la clasificación de la siguiente forma, ¿no? Ahí estamos. REC sería... Ups, REC, ¿no? La R, aquí va la E. Tenemos la C. La R, y aquí va la... Acá dejamos en blanco porque no presenta, ¿no? Acá sería tra. Y gra. Ya. Y así vas completando cada una de estas palabritas, ¿ok? Desde gra hasta la última que es plo. Muy bien, vamos con la parte o la pregunta 3. Dice así, desarma el siguiente texto. Dice acá, en tu cuaderno vas a separar las sílabas y clasifícalas en abiertas y cerradas o cerradas. Ahora, ¿cuándo decimos que es cerrada? Aquí está acá, vamos a recordar. De acá, aquí se encuentra. Es directa cuando termina en una vocal. Y es indirecta cuando termina en una consonante. Ah, ya. O sea, es directa si termina en una vocal. Y es indirecta si termina en una consonante. Entonces tenemos que trabajar de esa forma. Directa vocal, indirecta consonante. Primero vamos a leer el texto, ¿no? El texto es chico nada más. Vamos a leer ahorita. Y sí, lo leo y luego trabajamos en el cuadernito del área, porque hay que hacer un cuadrito. Dice así, mira, los seres humanos han llegado a desarrollar sistemas de comunicación con tal grado de especialización, diversidad y complejidad, que trascienden la mera función biológica que estos sistemas poseen en otras especies, para adoptar una dimensión fundamentalmente social del grado de dominio y uso que cada persona posee de estos. Que posee de estos sistemas, perdón, de estos sistemas dependerá en gran medida su integración social, el uso que haga de la información, sus conocimientos, sus relaciones con los demás y en general su desarrollo cognitivo. Correcto. Entonces, hemos leído un texto que habla sobre sistema de comunicación, ¿no? Una vez que tú has leído el texto, vamos a empezar a dividir y a clasificar cada palabrita. Tienes que clasificar
cada palabra. Cada palabra vamos a ver si es de sílaba abierta o cerrada, ¿no? Bueno, abierta es cuando termina en una vocal y cerrada cuando termina en una consonante, ¿no? Aquí está, mira, repasa el concepto que hemos visto acá, ¿no? ¿A qué se llama abierta? Aquí está, ¿no? Directa, indirecta, listo. Cuando termina en una vocal y termina en una consonante. Listo. Vamos a comenzar a clasificar. Claro que sí. Listo. Se termina este Zoom, así que voy a enviar un nuevo enlace por el grupo en este momento para hacer la segunda parte. ¿Ok? Una pausa y seguimos trabajando.